Yo quería señalar otro tema muy complejo y muy difícil en la apertura de este programa, que tiene que ver con explicar, aunque sea, algunas cuestiones de lo que sucedió ayer en Ezeiza. Vamos a hacer algo como un ejercicio, que es tomar un poco de distancia. A veces, aquí en Abrí la Cancha, planteamos una idea. La idea es, a ver, todos tenemos un posicionamiento y una subjetividad ante las cosas. Digo, es imposible no tenerlo. Pero aún así es bueno ponernos en un plano lateral para poder ver a los actores desde otro lugar y comprender un poco qué es lo que se estuvo desarrollando ayer. Primero, a título personal, la Argentina se está convirtiendo desde hace tiempo en un circo romano donde hay coliseos, y en esos coliseos, ya que hablábamos hace un ratito nada más de redes sociales, hay una cantidad infinita de gente que en este caso podríamos caracterizar como hinchas, en otro caso gente que aprovecha la situación, en este caso con las tramas del fútbol, para ver sangre, para ver cómo los leones devoran gente. Da igual, ¿no? No lo quiero bueno, que lo devoren. Y a veces no comprendemos qué es lo que está sucediendo. Entonces, la idea no es armar operaciones de prensa, ya hubo muchas operaciones en estos últimos días. Muchas, pero muchas operaciones. Creo que, prima facie, habría que comprender que aquí hay una guerra. Una guerra en la cual, como una superestructura, que es la superestructura de la política, de los negocios, el gobierno nacional le declaró a la Asociación del Fútbol Argentino que tiene un tándem de conducción muy especial, y digo un tándem porque no es solamente Claudio Tapia, sino también Pablo Tobillino, hombres fuertes de la calle Viamonte. Y es una guerra abierta que no es solamente el tema sociedades anónimas deportivas, sino el control operativo de una mina de oro, como es el fútbol, la selección argentina, los negocios internacionales, y también un cambio de correlación de fuerzas hacia adentro del fútbol. Reitero, no es solo un tema de sociedades anónimas deportivas, y eso hay que comprenderlo. La trama es conocida, el presidente de Talleres de Córdoba, Javier Milei, lleva a la justicia ordinaria, una situación que toma la Inspección General de Justicia en el marco de lo que es la organización adelantada, anticipada de la Asamblea de la Asociación del Fútbol Argentino. La IGJ, 2 días antes, el martes pasado, declara, lo leo textual, ineficaz e inválida, irregular, la asamblea que se realizaría en AFA. Daniel Vítolo, titular de la IGJ, declaró que la AFA no tiene argumentos jurídicos y se pone en una posición política. Bueno, ahí me permito señalar si la posición de la IGJ en consonancia con el gobierno nacional no es una posición política. Yo entiendo que en los últimos años en la Argentina, para un sector importante de la sociedad, la palabra política comienza a tener una connotación negativa, pero todo es política, absolutamente todo es político. Y por supuesto la acción de la IGJ es profundamente política. La decisión de la Asociación del Fútbol Argentino fue avanzar, sin importar, y esto es importante, las tramas jurídicas posteriores. Por eso podemos señalar que es absolutamente previsible todo lo que sucedió ayer. Y claro, alguno dirá que también entra en una especie de limbo jurídico, porque la AFA habría tomado la decisión de llevar adelante una asamblea que, si bien no estaba prohibida, tenía algunas cuestiones que estaban objetadas, algunos puntos de la orden del día objetados por la Inspección General de Justicia. Bueno, aquí tenemos varios caminos, que es que esto va a llegar a una Cámara Civil que va a tener que tomar una decisión, por decirlo de alguna manera, para no caer en lugares jurídicos, a favor o en contra de la decisión que tomó la Inspección General de Justicia. Y aquí hay otra trama, que es que en la asamblea de ayer se votó el cambio de domicilio legal de la Asociación del Fútbol Argentino, que pasa a provincia de Buenos Aires, al predio de Ezeiza,
Y una clave futura la tendrá la Dirección Provincial de Personas Jurídicas de la provincia de Buenos Aires, si por ejemplo ella resuelve que la asamblea que se realizó el 17 de octubre pasado es válida. Por eso digo que es de una complejidad jurídica, de un limbo sencillamente asombroso, en el cual va a tallar y mucho la política. Algunos dicen, no, esto es político, es profundamente político, judicial y de negocios. Y de negocios. Y yo quiero señalar también una compleja trama que se asemeja más a lo deportivo. ¿Cómo explicar, por ejemplo, el descenso de River? ¿No? Digo, los gigantes no caen porque alguien lo toca y cae. Sobre todo cuando tenés promedios en la Argentina. Fútbol para Todos a partir del 2009 cambió la constitución del fútbol argentino. Porque Fútbol para Todos no fue solamente un programa en el cual se vio el fútbol en forma gratuita por televisión abierta. Una política acorde a lo que era en aquellos días la lucha por la ley de servicio de comunicación audiovisual de la democracia. Fútbol para Todos inyectó muchísimo dinero en clubes que habitualmente apenas si llegaban a fin de mes con las migajas, que era el reparto de la televisión. Y los clubes crecieron muchísimo, pero muchísimo. Clubes que no estaban acostumbrados al crecimiento, a las grandes estructuras. Entonces, en muy poco tiempo, en primera división, se va Gimnasia, se va Central, se va Huracán, se va River, se fue Independiente, porque había otro tipo de competencia. Y yo recuerdo bien una frase de Julio Grondona en aquel 2011, que hace una lectura medular de la situación, y Grondona plantea la necesidad de un campeonato de 30 o 40 equipos. Había un negocio que era AFA TV, se planteaba la idea ya del canal propio, el tema de lo que sería algo que luego tomó cuerpo, en aquel momento no quedaba muy claro que eran las plataformas, pero Grondona señalaba que hay que socializar el fútbol y generar un efecto derrame hacia los clubes. ¿Por qué? Porque Grondona había entendido que había cambiado el mapa y los grandes ya no eran tan grandes y los chicos ya no eran tan chicos y las provincias ya disponían de recursos que eran mucho más importantes que en antaño. Pensemos en los 90, por ejemplo. En los 90, 1-1, convertibilidad, el fútbol de ascenso estaba destruido. Los clubes de provincia estaban destruidos. Para el 2011, 2012, 2013, la ecuación cambió notablemente, porque el país cambió notablemente y había muchísimo más dinero dando vuelta. Entonces, también cambiaron los actores de poder en todo esto. Y aparecieron otros actores también bastante singulares. Creo que el caso emblemático es, indudablemente, Deportivo Riestra. Bien, se habla de intervenciones. Una intervención judicial sobre la Asociación del Fútbol Argentino puede generar una situación de enorme controversia. A ver, hay una trama del macrismo que dice, che, pero si ya intervenimos nosotros a través de la FIFA, el fútbol, con la comisión normalizadora, yo no me imagino a la FIFA interviniendo a la Asociación Campeona del Mundo. ¿Ustedes lo ven? Yo no lo veo, realmente. He preguntado ayer anoche, en el día de hoy, gente que conoce algunas tramas y hasta uno podría decir que están distantes de todo esto y te dicen no, no da para tanto. En el 2016 se podía hacer, era otro el panorama. La comisión normalizadora fracasó rotundamente. Y hay una cuestión en todo esto, atenti, porque no solo el escenario político es complejo en la República Argentina, y esto también hay que señalarlo. Tenemos un gobierno complejo, muy complejo, un gobierno que apuesta al caos universitario, al caos sindical, al caos de la política, a la idea de romper el Estado, apuesta al caos.
Bien, atenti porque es un mapa muy difícil, muy, pero muy difícil. Pero quería volver a la comisión normalizadora. La comisión normalizadora fue un fracaso absoluto de Mauricio Macri en el fútbol. Y eso hay que señalarlo. Y fíjense lo que son las tramas. Uno de los hombres de la comisión normalizadora fue Pablo Tobillino. Nadie sabía quién era Tobillino en el mundo del fútbol. Nadie. Pero tenía que haber alguien de las provincias, del Consejo Federal, y Macri eligió a Tobillino. En un mapa complejísimo del fútbol argentino del 2016, con 3 actores de poder, el Círculo Rojo negocia con Ascenso Unido, Hugo Moyano, para torcerle la muñeca a Tinelli, a Donofrio, a Gámez, y lo ponen a Claudio Tapia al frente de AFA, entendiendo que lo iban a manejar. Es muy curioso, fue Mauricio Macri quien puso al frente de AFA a Tapia y a Tobillino. Es curiosísimo todo, es muy llamativo. Bien, en este mapa muy especial, pero muy especial, vamos a atravesar a partir del año próximo un campeonato que no le cierra a casi nadie. A casi nadie, a casi nadie. Pero pareciera ser que esto es una lucha de superestructuras. Y a las superestructuras, tanto a nivel nacional como las tramas del fútbol, no le estarían importando mucho qué es lo que está pasando abajo. Si a los hinchas les gusta, si no les gustan estos campeonatos, si sienten que está bueno o no, si tienen lugar para en algún punto discutirlos o debatirlos. Y ahí también tenemos un problema en el fútbol argentino. A ver, el fútbol argentino digo que es el más pasional, pero así es el más complejo del mundo. Y no es un tema de los últimos tiempos. El fútbol argentino tiene una complejidad de carácter histórico. Yo entiendo que necesita una reorganización de carácter integral, pero a conciencia, piola. Es muy difícil con los actores que hay en pugna. Muy difícil. Vamos a hacer un juego nada más. Vamos a suponer que lo rajan de un plumazo a Tapia. ¿Quién viene? Pongan el actor que les parezca. Vamos a suponer a Andrés Fassi. Y disculpen, me parece, pero si no negocia con un montón de actores que en el predio de 6 al 17 de octubre pasado levantaron la mano, la va a tener muy difícil, Muy difícil si quiere llevar adelante esas ideas que plantean públicamente de campeonatos de 20 equipos y hay que hacer esto y aquello. Muy difícil, realmente. Y sobre todo, ¿por qué se lo van a hacer difícil? Porque hay una cantidad de clubes que van a quedar en términos económicos afuera de la ecuación. Y decíamos recién que habían crecido mucho, y si quedas afuera de la ecuación, ¿qué pasa? Y bueno, como están dadas las cosas, y con un Fassi o con alguien similar, no te cabe otra que transformarte en sociedad anónima deportiva. Yo creo que el fútbol no escapa a la realidad de la coyuntura, no escapa. Y en un país de volantazos, y en un país donde todo está por verse, pero verse mañana, no, en un tiempo prudencial, como es el día a día, el fútbol no puede estar ajeno a eso. Es una mirada, reitero, desde un costado. Puede ser válida, puede estar errada, pero para comprender desde lugares deportivos, judiciales, políticos, una trama increíblemente compleja, pero increíblemente compleja, que es la que está atravesando el fútbol argentino.